Soy Julián Lescano, estudiante de cuarto nivel de Ingeniería de Sistemas y hoy voy a presentar un tema fundamental en la física moderna, la radiación de cuerpo negro. ¿Cuáles son mis objetivos para esto? Bueno, quiero definir el concepto de cuerpo negro y sus características principales. También quiero explicar la naturaleza de radiación de cuerpo negro y su importancia, no solo para la física, sino también para lo que yo estudio, Ingeniería de Sistemas. Por último, quiero ilustrar algunos ejemplos y aplicaciones de la teoría de radiación de cuerpo negro. Consideremos un objeto idealizado, el cuerpo negro. Un cuerpo negro es un objeto teórico que absorbe toda la radiación electromagnética que incide sobre él sin reflejar ni transmitir ninguna parte de esa radiación. A ver, imaginemos un objeto que cuando la luz lo alcanza no va a reflejar absolutamente nada. Absorbiendo toda esa energía, este objeto en un estado de equilibrio térmico lo que va a hacer es remitir toda esa energía absorbida en forma de radiación térmica. Pero ¿por qué es importante el concepto de cuerpo negro? Porque nos proporciona un modelo perfecto para estudiar la radiación térmica sin tener en cuenta las complicaciones de los materiales reales. ¿Por qué? En la naturaleza no existen los cuerpos negros perfectos. En su lugar tenemos a los cuerpos grises, que emiten una fracción de la radiación de los cuerpos negros a la misma temperatura. Esta fracción se llama emisividad. Los cuerpos grises nos permiten aplicar los principios de los cuerpos negros de una manera más realista en los materiales y situaciones del mundo real. La radiación emitida por un cuerpo negro depende únicamente de su temperatura, pero antes tenemos que entender qué originó el estudio del cuerpo negro. 1900, Revolución Industrial. Durante esta época, la eficiencia de los motores y la conversión de energía en calor se volvieron temas de mucha importancia práctica y teórica. Ingenieros y científicos estaban muy interesados en mejorar la eficiencia de las máquinas térmicas, como los motores a vapor. Esto los llevó a estudiar cómo se comportaba la energía térmica, especialmente en relación con la emisión y absorción de radiación por los materiales. Un problema particular era entender y mejorar la eficiencia de las lámparas incandescentes y los hornos industriales, que dependían casi totalmente de la radiación térmica. La tenemos clara. Estamos a finales del siglo XIX y como físicos interesados en la investigación de la radiación térmica, nos vamos a enfocar en la radiación emitida por los cuerpos debido a su temperatura. En un primer momento, antes de la explicación que di, podríamos suponer que un cuerpo negro es aquel que no emite luz. Sin embargo, nos dimos cuenta que esta suposición es errónea. La verdad es que todos los objetos están en movimiento constante. Los átomos que los conforman vibran continuamente, lo cual genera radiación térmica que incluye la emisión de luz. Así, cuando la temperatura de un cuerpo aumenta, la longitud de onda que la luz se emite pues se acorta. Esto significa que un cuerpo puede pasar de emitir luz en el rango infrarrojo a luz visible simplemente al elevar su temperatura. De hecho, esto se le conoce como la ley de desplazamiento de Wien, que señala una relación inversa entre la temperatura de un cuerpo negro y la longitud de onda en la que se produce su pico de emisión. ¿Y esa fórmula de allí? Pues es la que describe a esta ley matemáticamente, donde T es la temperatura del cuerpo negro, lambda máximo es la longitud de onda de pico de emisión y B es la constante de desplazamiento de Wien. Podemos obtener esta constante despejándola de la fórmula. Equivale a 2.898 por 10 a la menos 3 metros por Kelvin. Bueno, esto explica por qué cuando calentamos un metal se pone al rojo vivo. La misma razón por la que las estrellas, muchas de ellas son rojas, por lo calientes que son, pero las más calientes tienden al color azul. Consideremos la famosa constelación de Orión, en la que podemos encontrar estrellas que emiten radiación en una amplia gama de longitudes de onda, lo que resulta en una variedad de colores visibles para nosotros. Por ejemplo, Betelgeuse, una de las estrellas más brillantes en Orión, tiene un color rojizo por su radiación predominante en longitudes de onda más largas, mientras que Rigel brilla con un tono azulado por su radiación más intensa en longitudes de onda más cortas. Los astrofísicos utilizan variantes de la ley de Wien como herramienta en su estudio de las estrellas. Al observar la radiación emitida por las estrellas en diferentes longitudes de onda, ellos pueden determinar la longitud de onda máxima de la radiación emitida, lo que les permite estimar la temperatura superficial de la estrella. Hasta aquí todo parece bastante claro, pero en aquellos tiempos había un problema significativo al tratar de describir la radiación de cuerpo negro utilizando las leyes de la física clásica. A este problema se le conoce como la catástrofe ultravioleta. Según las teorías clásicas, como la de Rayleigh-Jeans, la intensidad de la radiación emitida de un cuerpo negro debería aumentar indefinidamente a medida que disminuye la longitud de onda. Esta ley se puede expresar matemáticamente como: las variables son las mismas, lambda es la longitud de onda, pero c es la velocidad de la luz y k es la constante de Boltzmann.
Esta fórmula parece funcionar bien para longitudes de onda largas, pero a medida que se acerca al rango ultravioleta, o sea, las longitudes de onda cortas, predice una intensidad infinita, lo cual no es solo físicamente imposible, sino que contradice las observaciones experimentales. Esta discrepancia fue tan grande que por eso se le denominó la catástrofe ultravioleta. Los físicos de la época quedaron en un dilema. ¿Cómo se podría reconciliar la teoría con los datos experimentales? Fue entonces cuando Max Planck propuso una solución revolucionaria. Planck propuso que la energía de los átomos dentro del cuerpo negro no podía tener cualquier valor, sino que solo podía tener ciertos valores específicos, como si fueran pequeños paquetes de energía. A estos paquetes los llamó cuantos. Cuanto, cuántica. De ahí nació la física cuántica. La ley de Planck pudo explicar correctamente cómo los cuerpos negros emitían radiación en todas las longitudes de la onda. Se da por la siguiente fórmula, utilizando algunos de los valores que ya vimos, pero añadiendo la constante de Planck. Max Planck resolvió el problema. Ahora pasemos a algunos ejemplos y aplicaciones de la teoría de radiación de cuerpo negro. Lo que ves es el espectro de radiancia del Sol tomado durante las misiones Atlas y Eureka. Yo mismo hice la toma de datos para obtener el espectro de luz ambiental en el laboratorio de física. Estos son los resultados. Y no es un cuerpo negro perfecto. Me pregunto en qué escala de gris estará. En uno de los últimos comerciales de la televisión japonesa NHK se muestra cómo los maestros herreros trabajan el hierro para hacer las katanas. Estos artesanos, con décadas de experiencia, pueden determinar cuándo el hierro ha alcanzado su temperatura ideal, simplemente observando su calor y el comportamiento del metal al ser calentado. Esos herreros no necesitan termómetros, sus ojos están entrenados y su profundo conocimiento les permiten juzgar la temperatura del hierro. Cuando el metal brilla con un color específico, ellos saben que está listo para ser trabajado. En el contexto de mi carrera, ingeniería de sistemas, imagina que estás diseñando un sistema de refrigeración para un centro de datos. El hecho de comprender cómo los componentes electrónicos emiten y reciben radiación térmica influenciada por los principios de radiación de cuerpo negro te permite desarrollar soluciones más eficientes y confiables para controlar la temperatura y garantizar el rendimiento óptimo de los equipos. Y así, gracias a Planck, entendemos mejor el universo que nos rodea. Gracias por ver.